Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio. Como lo habíamos mencionado en el video anterior, en el caso de la caracterización de Salvador Reyes, el tirador escolar, en este momento vamos a hacer un cambio en el formato. Un cambio que espero sea del agrado de todos ustedes. Y como lo mencioné, este espacio lo vamos a llamar Only Books, solamente libros. Vamos a hacer reseñas técnicas, taxonomías de libros, donde pues he diseñado una escala particular a nivel conceptual y numérico que tiene unos criterios que van a acoplar el análisis del libro que vamos a realizar. El texto que vamos a realizar y analizar el día de hoy es Los siete pecados de la memoria de Daniel Schachter. Aquí está, este es el texto. Es un texto del año 2001 de la editorial Ariel, de 310 páginas, 440 reseñas bibliográficas. Es un texto fabuloso, siete pecados de la memoria. Yo no lo llamo pecados, sino fallos, dificultades que se presentan en la memoria. ¿Cómo olvida y recuerda la mente? Schachter es un autor que tiene aproximadamente unos 400 artículos. Eh, no son revisiones, todos son investigaciones que ha hecho dentro del campo de la memoria. Él trabaja, creo que todavía en estos momentos, si no se ha retirado, tiene aproximadamente unos 70 años, nace en el año 52 en Nueva York, trabaja en la Universidad de Harvard. Eh, los artículos, los que yo he logrado revisar, básicamente todos van a ese nivel, a analizar todo lo que tiene que ver la memoria a nivel molecular, a nivel biológico, todo lo que tiene que ver con su proceso, con su transformación, inclusive llegando ya pues a situaciones que tienen que ver con aspectos de amnesia, ya cuando se llega a ciertas edades donde estos procesos empiezan a aparecer y se empiezan a dar los fallos. Lo principal de este texto es que muestra fallos naturales, fallos que se dan en cualquier persona y desdibuja ese, pues hay que decirlo así, ese mito de que la memoria es precisa y de que la memoria es perfecta. Después de leer este libro, ustedes se van a dar cuenta de que no es así. La invitación es obviamente a que se lo lean. Yo simplemente voy a hacer la reseña técnica y es para que tengan ustedes esa posibilidad de revisarlo, de ver el magnífico resultado que se tiene con este. Entonces, básicamente es un texto de divulgación científica, pero tiene un contenido ligado estrictamente a la psicología. Muchos dirán, bueno, pero ¿y ese texto sí le aporta en algo a todo lo que tiene que ver con el mundo pericial? Es totalmente plausible. Es prácticamente, por así decirlo, la primera pieza que tiene que encajar y que cualquier persona que sea fanático de este mundo a nivel profesional o a nivel aficionado lo tiene que hacer porque es la puerta de entrada para entender cómo funciona la memoria, cuáles son las implicaciones y los procesos que tiene y básicamente los fallos que se presentan y que basado en estos fallos a veces se han dado muchas decisiones judiciales como lo presenta este texto y como yo también lo puedo obviamente mencionar dentro de algunos casos. ¿Qué es lo que yo trato de hacer específicamente con esto? Pues la taxonomía y la descripción del libro. Los siete pecados de la memoria tiene 8 capítulos, 7 pecados. El primero tiene que ver específicamente con el transcurso, que es una consecución a nivel de tiempo, cuánto se tarda la información en consolidarse y posteriormente en hacer un proceso de reconstrucción de la misma. En este capítulo, el autor trabaja basado en unos datos que para muchos pueden ser muy antiguos del señor Eddinghaus, que mostraba cómo se va la curva de la memoria y cómo esta a través del tiempo se va perdiendo y si no se utiliza, pues básicamente esa huella de memoria desaparece. Entonces ahí ya hay un primer factor en el que se muestra cómo el transcurso va afectando básicamente ese proceso de recuperación. En ese capítulo se enfatiza en ejemplos de los años 90. Hay uno muy claro que tiene que ver olvidando a Mónica, que es el caso de Mónica Lewinsky, para que lo busquen, y el señor Bill Clinton. Tienen un amorío en la Casa Blanca, si no estoy mal, en el Salón Oval, pero en principio él lo negó todo. Él dijo que no había pasado, ella también. Pero después, cuando están ante uno de los fiscales, él tiene un desliz, pierde información, porque básicamente no había vuelto a utilizar ese dato, y desde ahí ya se dan cuenta de que había mentido.
de que se presenta un error, de que sí se había dado ese tipo de relación, y fue un caso muy famoso que estuvo por costarle la presidencia al señor Bill Clinton. Asistiendo al nacimiento de una memoria, pues como este autor lo expone, él caracteriza cómo se presenta todo ese proceso de consolidación y reconsolidación de la información, pero a partir obviamente del primer evento que es el estímulo, y cómo este estímulo que se ve llega por diferentes canales al cerebro, cómo se procesa, y específicamente él empieza a formular una hipótesis que ya es consolidada a través del tiempo, y es como el hipocampo es el jefe de la memoria, porque el hipocampo es el que conecta, permite desplegar otro tipo de canales a nivel del cerebelo, de la parte occipital, lo que tiene que ver con las imágenes, y a nivel del temporal con relación a los sonidos, y finalmente en el lóbulo frontal. Entonces él da una explicación magistral, todo dado por tomografías y por investigaciones. Como lo dije al inicio, este señor tiene 400 artículos de investigación relacionados al tema de la memoria, comportamiento humano relacionado con memoria. 50.000 citas, lo han citado 50.000 veces en diferentes textos, en diferentes artículos. Si ustedes buscan, por ejemplo, en Google Scholar o en Google Académico, hay aproximadamente unas 22.800 referencias de este autor. Entonces, en este primer capítulo, él muestra también pues, la reducción del transcurso, cómo se puede hacer, utilizando la información medianamente y haciendo procesos de recuperación. El autor, dentro de esta primera descripción, dice que los 7 pecados, se los voy a generalizar, hay 3 que los acumula en el transcurso de distractibilidad y bloqueo como pecados que están enmarcados en omisiones, donde las personas olvidan información. Entonces hay una desconexión entre la memoria, perdón, entre la atención y la memoria. Él dice que se presenta una ruptura y que esto hace que en un momento determinado pues se presenten esas omisiones y aparezcan unos datos que permiten la reconstrucción de la información, pero que no son los datos fiables en este caso. Entonces, seguidamente está el segundo pecado, que es la distractibilidad. Él dice que es el pecado más complejo y más engorroso cuando se presenta en todos los seres humanos. Todos estos pecados, fallos, como lo menciono yo, se presentan en todas las personas del común, con o sin patologías dentro de su comportamiento, para que lo tengamos en cuenta, que es una de las situaciones que más enmarca el autor. Entonces, la distractibilidad, fácil y sencillo, tiene que ver con la saturación que tenemos en un momento determinado por estar atentos a múltiples tareas. Tenemos un foco en una tarea, pero empezamos a cambiarlo, a bajar la atención en este aspecto y aumentarla en otro. Entonces él dice que se pueden presentar situaciones como se te pierden las llaves. Mire que en el libro se presentan unas llaves. Es obviamente dentro de esa línea. Se te pierden las llaves. Usted busque las llaves. ¿Dónde están las llaves? Las tiene en su bolsillo. O el caso del control de la televisión. Usted lo busca arriba, abajo, por todas partes y lo tiene a un costado. O este de las gafas, que a veces cuando usted está muy saturado, está muy lleno de información, busca dónde están las gafas, que las hice, las boté, caramba, no sé dónde están. Y después de un momento en el cual usted se queda sin recibir información, se engancha, aquí están las gafas. Él dice que es un pecado fastidioso por eso, por lo que se presenta y que pone a la gente a dudar en ese aspecto de que no tienen una buena memoria, pero es simplemente una situación humana que se le puede presentar a cualquiera. El bloqueo. En el bloqueo, pues obviamente está el bloqueo de los pronombres. Él dice que pues usted está en medio de una conversación con alguien que quizá haya conocida, se le olvida el nombre. Tiene que mencionar una fecha, se le va, se le pierde, pero es algo que es coetáneo, no es una fecha de hace 20, 25 años, sino algo fresco que está dentro de su interacción. Entonces, lo que él menciona es que es una situación que se puede presentar por algunos deslices, porque pierdes el foco de la información, porque te distraes en un momento determinado y no le prestas la suficiente atención a ese aspecto. ¿Es evitable? No. Dice que se puede presentar. Lo importante es que obviamente después recupere la información, no tendría ningún problema. El fenómeno de la punta en la lengua, ¿a quién no le ha pasado en medio de una charla, una conferencia, está dando una respuesta, lo tengo aquí,
ese dato lo tengo, yo lo sabía. Puede que pasen los minutos, ya no está usted en esa actividad y dice, ve, ya me acuerdo del dato, ya sé cuál era. Esa es una de las características como tal dentro del bloqueo. Después siguen cuatro pecados o fallos que él ya define como no por omisión, sino por comisión, o sea, por aumento de datos, por aumento de información. En ese está la atribución errónea, la sugestionabilidad, la propensión y la persistencia. Todos los ejemplos que él pone dentro del texto los caracteriza con casos y con casos reales para que pues, se tenga en cuenta esa situación y con información que es estadísticamente plausible y verificable. Eso es muy claro dentro del texto. Entonces, el pecado de la atribución errónea hace, por ejemplo, relación a testigos oculares. Pone un caso matizado en los años 90. Este libro es del año 2001, para que lo tengamos en cuenta, obviamente dentro de ese contexto. Habla del caso de la bomba de Oklahoma City en 1995 en el edificio Murray, donde murieron más de 200 personas. Fue uno de los atentados terroristas internos en Estados Unidos más fuertes. Después del año 93, le ocurrió en las Torres Gemelas en el primer atentado que se le hicieron. Recordemos que en el año 2001, cuando sale este libro, fue ya la destrucción y colapso de las torres por medio de los atentados de los aviones. En este caso, en el año 95, Timothy McVeigh, que fue finalmente sentenciado y ejecutado en el año 2001-2002, estuvo en Kansas City, cerca de Oklahoma, y varios testigos dicen que él no estaba solo, que estaba con otra persona, que recogió una camioneta y que fue finalmente donde se organizaron los explosivos y se llevaron al edificio Murray. Entonces, en inicio de la investigación fue con dos sujetos, pero ya después el FBI, los diferentes entes investigativos se dieron cuenta de que solamente era uno. Pero por una apreciación de varios testigos, se estaba buscando a otra persona. Entonces habla de cómo en muchas ocasiones la atribución errónea ha generado problemas investigativos dentro de la parte de la identificación de testigos. Pone otro ejemplo que es un estándar preciso para esto. Y habla de un psicólogo, Donald Thompson, que está presentando un programa de televisión y está hablando específicamente de los casos de los falsos testigos y las dificultades o los errores cuando se pueden dar testigos oculares, los fallos que pueden presentar los testigos oculares. Va a su programa sin ningún problema. A los días él es llamado a una comisaría donde es señalado de haber abusado sexualmente de una mujer y haberle entrado a su domicilio y haberle robado. Y él dice, pero ¿cómo si yo estaba ese día presentando un programa? Y la mujer lo señala y dice que es él. Cuando se empiezan a tener más datos de la investigación, la persona, la mujer que estaba siendo ultrajada en ese momento, estaba viendo el programa de televisión, el victimario estaba tapado con una capucha, así que ella solamente tuvo la perspectiva de ver a este señor y confunde el rostro de Donald Thompson con el rostro de su perpetrador, aunque no lo vio. Es una situación que ya tiene que estar más ligada a un hecho de alto estrés en el que se puede presentar ese tipo de confusiones, en este caso que está especificado dentro del libro, y que después de esto, pues Donald Thompson se dedicó a publicar y a mostrar ese mismo ejemplo, él como una posible víctima de una atribución errónea. Entonces da una explicación muy técnica sobre ese aspecto y cómo se pueden presentar ese tipo de errores. Los peligros de la criptomesia. Entonces acá lo que especifica es cómo por no indagar bien en un dato no se fundamenta bien una información y se pueden generar datos erróneos, información que no es consecuente. Eso es muy ligado dentro de esa línea judicial. El siguiente pecado tiene que ver con la sugestionabilidad. Schachter dice que entre la atribución errónea y la sugestionabilidad están relacionados a nivel de la identificación de testigos y testigos oculares en caso. Él lo expone así. Mi parecer, o la hipótesis que yo me fundamento después de leer este libro, es que todos los pecados en forma transversal y en forma longitudinal tienen que ver con eventos de recuperación a nivel de memoria
que son importantísimos establecerlos dentro de los aspectos judiciales. La sugestionabilidad, pues lo que tiene que ver con los testigos oculares, cómo pueden fallar, habla de un caso que se presenta en 1992, que es el accidente del avión de la aerolínea El Al en Holanda, en unos edificios. Sale del aeropuerto de Schiphol, tiene un percance, uno de los motores se cae del ala de la estructura del avión y este impacta directamente contra unos edificios, unas viviendas. El accidente no fue documentado a nivel visual. Absolutamente nadie tiene una imagen del accidente, ni en momentos antes ni después. O sea, chocando los edificios. Después sí, obviamente cuando ya llegan los organismos de emergencia. Pero había personas que decían meses después que habían visto por la televisión el accidente y que se había presentado la secuencia. Algo que había sido totalmente imposible. Entonces él muestra cómo las personas sí pueden ser sugestionables bajo ese parámetro. La sugestionabilidad es un dato que se ha trabajado durante muchos años dentro de la característica pericial. La persona, la psicóloga que más lo ha hecho es Elizabeth Loftus. Es una norteamericana que es la que más ha investigado el tema experimental dentro de todo este tipo de eventos judiciales. De ella vamos a tratar también varios textos porque tiene unas investigaciones fabulosas aplicadas a todo este contexto, tanto de la sugestionabilidad como de atribución errónea y de todos otros parámetros en esa línea. Entonces él obviamente cita este dato. Y otro dato que también está descrito dentro de la bibliografía y que fue el hecho que generó un cambio en toda la legislatura y todos los métodos investigativos en Norteamérica, como él lo menciona, el caso McMartin, los supuestos abusos de McMartin en California y otros casos que se presentaron en Massachusetts, donde por sugestionar en un momento determinado respuestas en los menores, pues los casos mostraban unas falencias porque los niños cometían una serie de fallos con relación a la información que daban, había muchas exageraciones, habían infinidad de aspectos que no eran consecuentes con las características y con los escenarios del caso y que generaron pues que obviamente toda la legislación. Aquí encontré un dato que me pareció muy importante. La fiscal Janet Reno hace que un grupo de investigadores empiecen a generar trabajos para cambiar ese modelo investigativo dentro del contexto norteamericano. A partir de ese hecho se crea lo que es la entrevista cognitiva de Weisman o la entrevista California y se empiezan a crear los diferentes grupos que después vamos a hablar también de ese tema, que le dieron fundamentación a las entrevistas judiciales a menores, lo que se conoce como las entrevistas forenses, que no son forenses, son judiciales aplicadas a menores. Entonces, en el texto encontré otros datos que también enriquecen esta característica de la línea forense. Es claro lo que les pone la sugestionabilidad dentro de esa línea que genera las secuelas y obviamente los cambios que se presentaron. El pecado de la propensión es básicamente cómo éramos desde un principio y tiene que ver con la forma, con las capacidades, habilidades que hemos tenido, todo el proceso de desarrollo, todo el proceso educativo y cómo esto nos puede ayudar en un momento determinado a buscar información, con o sin sesgos. Regularmente todos los seres humanos vamos a tener sesgos. Lo que pasa es que en algunas ocasiones esos sesgos filtran, desglosan la información y tienen unos efectos totalmente negativos a la hora de poderla consolidar. Esa es una de las características que él pone dentro de ese aspecto. El pecado de la persistencia. Este es un pecado bastante complejo, porque si bien guarda una característica conceptual muy similar con relación a todo lo que tiene que ver con la consolidación, la reconstrucción y obviamente el aspecto obviamente del subproducto de la misma nivel cognitivo, la persistencia tiene unos recuerdos que a veces pueden ser importantes, pueden ser positivos, pero a veces también pueden generar consecuencias negativas. Aquí nos lo ponen como cuál, ejemplos del estrés postraumático que se considera la enfermedad de la guerra en algunas personas en el pasado. Ponen un ejemplo de un beisbolista en el año 96, creo que es de apellido Moore,
estaban en un partido de los Red Sox y Los Ángeles Anaheim. Él comete un error y en ese partido se definía el paso a la postemporada. El tipo finalmente no se pudo reconstruir después de esta situación, no se pudo reponer y finalmente mata a su esposa y se suicida. Y creo que deja una carta en la que explica este hecho, que a consecuencia de ese partido no pudo volver a retomar su nivel. Entonces muestra cómo la persistencia en un momento determinado puede ser un factor negativo y puede traer respuestas difíciles. Es un hecho fácil y sencillo que se puede explicar. Si a usted le pasa un hecho negativo con una persona, cuando usted dice no voy a volver a pensar en esa persona, pues ¿qué hace? La persistencia se lo trae, se lo pone y básicamente se puede presentar la recuperación en contexto, la memoria en contexto, o sea, traer no la similitud del estado emocional que tenía en esa situación negativa, sino algo un poco más similar, pero te va a generar esa dificultad. Habla sobre el estrés postraumático, que es una de las características que se puede presentar en la persistencia, o hechos o factores que te pueden generar un cambio negativo. El último capítulo tiene que ver con los 7 pecados y lo pone como vicios o virtudes. Entonces aquí da una exploración de, pues básicamente, ¿para qué tenemos esos fallos? ¿Para qué tenemos esos errores? ¿Para qué están ahí? Él dice, bueno, están ahí porque es una muestra de la característica humana, de lo maleable, de las dificultades que se pueden presentar. O sea, no estamos programados en ese sentido milimétricamente para dar esas respuestas. Es algo que está predeterminado, pero que básicamente va cambiando de persona a persona. No lo pone en una categoría de género, como que las mujeres pueden presentar más fallos o los hombres en un momento determinado. Él por eso habla de la propensión, por eso dice que todo depende de los recursos que nosotros tengamos a nivel cognitivo dentro de esa estructura que nos hayamos desarrollado. ¿Qué invitación hace? A que se siga investigando más y a que básicamente se establezca cuál es la fuente. Él da una descripción. Él dice, bueno, hay que seguir indagando, hay que seguir mirando qué es lo que pasa en nuestro cerebro con relación a esta situación de los pecados. El siguiente paso que yo realizo dentro de esta taxonomía es, como lo dije anteriormente, es un libro fabuloso. Yo se lo recomiendo para que obviamente lo lean. Yo me lo he leído cantidad de veces porque cada que uno lee encuentra un refuerzo en esta línea. Lo utilizo como fuente directa en mis casos a nivel pericial, pues para mostrarle a los jueces, a los abogados y a la gente en general de que la memoria falla, de que la memoria no es infalible, de que la memoria no es como una máquina que recoge y recupera la información y la exacta, no. Hay muchos errores, hay muchas imprecisiones en la memoria que obviamente hay que conocerlos y hay que trabajar con ellos. Finalmente lo que yo hago acá como invitación, lo dije, es una escala en la cual hablo de un soporte empírico, es dentro de la característica y la validez empírica que se tiene que dar. Tengo 5 criterios y se los voy a leer para que lo hagamos directamente y es la puntuación que yo le doy a este libro. Usted dirá, más sesgado, pues, prefiere el libro, se lo ha leído muchas veces. Sí, sí, es obviamente una caracterización. Nunca voy a utilizar este espacio ni para hablar mal de un autor, ni para hacer señalamientos peyorativos, ¿no? Simplemente se le da una calificación. Es una propuesta personal, pero basada en datos técnicos a través de mi trayectoria como profesional. Es un, simplemente es un hecho en el cual quiero desplegar información. Entonces, robustez teórica, número de investigaciones que apoyan la hipótesis conceptual del libro, 440 referencias y de los 7 capítulos todos están reforzados con investigaciones y con datos que se pueden consultar a nivel bibliográfico. O sea, eso no tiene ninguna pérdida. En ese punto yo tengo una calificación que es la siguiente. Ninguno sería 1, bajo 2, medio sería 3, alto sería 4 y superior 5. En este caso yo le doy la categoría de superior, o sea de 5. Validez empírica, precisión de las pruebas o constructos que refuerzan los datos de cada capítulo. Es casi igual al anterior. Hay datos, la consolidación, la forma en la que se estructura el libro. Es un libro fácil de leer, son 310 páginas a una sola columna.
Es un libro bien diseñado dentro de esa parte tipográfica, pero usted encuentra un hilo conductor entre cada uno de los capítulos, que lo dentro de la introducción, el cómo lo expone, 3 pecados por omisión, 4 por comisión, y lo último que tiene que ver con la forma en la cual pues se presentan todas estas fuentes. En ese punto de la validez empírica yo le doy 5. Sustento investigativo, investigaciones de las cuales se basa la teoría del libro, pues Schachter, 400 investigaciones, el nombre lo dice todo, no solamente porque sea el autor. Yo he tenido la oportunidad de leer varios de los artículos, son a nivel experimental, que a veces a la gente no le gusta leer esos artículos porque dice, bueno, eso tiene un fundamento estadístico, tiene una serie de elementos que yo quizá no entiendo, entonces es un punto específico para poderlo analizar, lo tiene y se puede verificar específicamente. Unicidad de contexto, ser único con relación a otros libros. El libro es único por el título y porque obviamente muestra que todos tenemos unas dificultades en la memoria. Si bien dentro del texto uno encuentra citas como Edinburgh, Baddeley, Cowan, Michael Gazzaniga, que trabaja todo lo que tiene que ver con relatos desde los dos costados, de los dos lados del cerebro, él explica y toma todos estos elementos y los pone como una fuente plausible para dar, obviamente, la caracterización dentro de su contexto. Para mí, la unicidad, porque no solamente es el título, sino que es un texto original, con los datos y con toda la conformación de la memoria, tiene un 5. Criterio científico. La utilidad del texto en diferentes áreas del comportamiento, psicología del testimonio, forense cognitiva, entre otras, es perfecto. Eso es un libro que lo puede leer cualquier persona, lo va a entender, a pesar de que tenga unos datos pues muy específicos e información que se tenga que buscar para personas que no sean expertas en esta línea del conocimiento. Es un libro magnífico porque te va a mostrar algo que pasa en los humanos, que a veces no tenemos la explicación, pero que el texto es fabuloso para poderla explicar. En esa caracterización, humildemente, le doy otros 5. Final, 25 puntos. Para mí es un libro excelente que se lo recomiendo a todas las personas que quieran conocer no solamente un aspecto técnico, sino algo, hay que decirlo así, exquisito dentro de la parte conceptual. Un libro bien dotado, bien escrito, amable y que te va a dejar cosas que pues te van a inquietar en un sentido positivo para la información que está presente en él. Bueno, amigos, esta era la invitación del día de hoy. Espero que escriban, pongan datos, apuntes, cómo les parece esta nueva sección, qué se puede obviamente mejorar. Tengo más textos, este es el primero. Estos son otros de los textos que vamos a analizar. Psicología del testimonio, este que es de Juliana Mazzoni, se puede creer en un testigo. Psicología del testimonio, que también es de Mazzoni. Margarita Dijes, testigos sospechosos y recuerdos falsos, es un libro muy bueno. Juicio de la memoria, este era el que les mencionaba anteriormente, de Elizabeth Loftus. Es un texto fascinante, los datos que se pueden encontrar acá, que también habla sobre ese aspecto de los errores. Psicología del testimonio, Antonio Lucas Manzanero, este fue uno de los primeros libros que él sacó con relación a psicología del testimonio. Memoria de testigos, fue otro libro que le siguió. Obtención y valoración del testimonio, es otro de los libros de Manzanero, lo vamos a analizar. Memoria humana, año 2019, es un texto fascinante, fabuloso, porque explica la relación de todos estos elementos con la memoria y con la neurociencia. Y finalmente, evaluación clínica de la simulación, el engaño de Roberts. La apuesta es analizar un texto por semana relacionado a este campo y que obviamente sea una invitación para que sigamos en contacto. Recuerden los datos y
las críticas que quieran hacer con relación a este nuevo espacio. Las tendré en cuenta y les estaré dando las respuestas oportunas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana.